En el crudo invierno de 1994, en un rincón prohibido de la Sierra Madre Occidental, el polvo de Chihuahua sepultó una verdad que el gobierno juró borrar para siempre. Lo que ocurrió entre los muros del rancho fue un evento oculto que la historia oficial decidió enterrar bajo toneladas de expedientes falsos y cenizas químicas. El aire esa noche se volvió denso, oliendo a una mezcla letal de amoníaco rancio y pólvora seca. Una bestia antigua, sedienta de sangre, cometió el error de creer que el lugar estaba abandonado, pero pagó con su propia vida al despertar a los demonios negros que custodiaban el silencio de Don Mateo. Desde entonces, el desierto guarda un secreto que solo los que mueren en la oscuridad logran comprender. El viento helado de la Sierra Madre Occidental cortaba la piel curtida de Don Mateo Escalante como una navaja vieja oxidada por el tiempo y el olvido acumulado en las sombras de Chihuahua. Aquel hombre, un antiguo capitán de la Policía Federal de Caminos, cargaba en su espalda el peso de secretos que la tierra seca se negaba a sepultar bajo el polvo de 1994. Su figura era una silueta de piedra contra el horizonte de color ceniza, marcada por cicatrices que relataban batallas contra la bajeza humana que la mayoría preferiría ignorar para dormir tranquila. Mateo vivía en un aislamiento absoluto dentro del rancho El Olvido, una propiedad fortificada donde el silencio era la única ley respetada y la soledad se convertía en una armadura necesaria para sobrevivir. No buscaba redención, sino un espacio donde la violencia del pasado no pudiera encontrar un eco en el presente marchito. La rutina en El Olvido no permitía distracciones ni debilidades, pues en ese rincón olvidado por Dios, el descuido era sinónimo de una muerte lenta y polvorienta bajo el sol inclemente. Mateo comenzaba sus jornadas antes de que el primer rayo de luz lograra perforar la bruma gélida que bajaba de los cerros, moviéndose con una precisión mecánica que ignoraba el dolor crónico de sus articulaciones viejas. Sus manos, toscas y endurecidas por décadas de empuñar acero y plomo, manejaban las herramientas de labranza y mantenimiento con la misma reverencia que un sacerdote sostiene un cáliz sagrado en la misa. No había electricidad que perturbara la pureza del entorno, solo el crujir del fuego en el fogón de piedra y el aroma penetrante del café negro que servía de único combustible para su cuerpo cansado. Cada movimiento estaba calculado para mantener la autosuficiencia en un mundo que lo había desechado hace mucho tiempo. El perímetro de la propiedad estaba definido por muros de piedra volcánica que Mateo mismo había reforzado con cercas de alambre de púas, cuyo óxido rojizo parecía sangre seca bajo la luz lunar. Para cualquier observador externo, el rancho parecía una ruina devorada por el desierto, una fachada de abandono que ocultaba la vigilancia extrema de un hombre que nunca dejó de ser un soldado en guerra. La seguridad no dependía de alarmas electrónicas ni de cámaras, sino de la agudeza de los sentidos y de la lealtad inquebrantable de su matila de 4 Rottweilers de linaje alemán antiguo. Estos perros eran bestias de osatura pesada, con cabezas anchas como yunques y una musculatura que se adivinaba bajo su pelaje negro y fuego, entrenados para ser sombras silenciosas, pero letales. Mateo los trataba como extensiones de su propia voluntad, seres que no conocían el miedo ni la vacilación al enfrentar lo desconocido. La relación con sus canes no estaba basada en el afecto doméstico, sino en un código táctico de respeto mutuo y disciplina marcial que garantizaba la supervivencia mutua en aquel páramo desolado. Aquellos Rottweilers no ladraban ante la presencia de extraños o el crujir de las ramas, pues habían sido educados para morder en un silencio absoluto que resultaba más aterrador que cualquier rugido. Sus ojos oscuros vigilaban constantemente el horizonte, captando movimientos que el ojo humano ignoraba, siempre listos para neutralizar cualquier amenaza bajo la orden silenciosa de su amo. Mateo pasaba horas revisando la salud de sus patas y la fuerza de sus mandíbulas, consciente de que ellos eran su primera y última línea de defensa contra la oscuridad de la sierra. Los animales poseían una estoicidad casi humana, una capacidad para ignorar el frío y el hambre, mientras la misión de vigilancia permaneciera activa en sus instintos más primordiales. El equipo personal del antiguo capitán reflejaba su desprecio por la modernidad frágil que dominaba las ciudades lejanas, optando siempre por lo que el tiempo había demostrado ser infalible en el combate. Su compañera constante era una escopeta calibre 12 de doble cañón, un arma pesada, cuyo retroceso
proceso recordaba la realidad física del mundo, capaz de detener a un hombre o a una bestia de un solo golpe. En su cinturón de cuero curtido colgaba un cuchillo de monte de acero al carbono, una herramienta versátil que Mateo mantenía tan afilada que podía rasurar el vello del brazo con un toque ligero. No confiaba en nada que requiriera baterías o señales de radio, prefiriendo la solidez del metal y la fiabilidad de la pólvora seca almacenada en frascos herméticos. Para él, la tecnología era una muleta que debilitaba el espíritu de los hombres, convirtiéndolos en presas fáciles para los depredadores reales. El aislamiento en el estado de Chihuahua, en lo profundo de la Sierra Madre, creaba una burbuja de tiempo donde el año 1994 parecía una noción abstracta y carente de significado real. La ciudad más cercana quedaba a 6 extenuantes horas de camino a caballo, un trayecto que Mateo solo realizaba cuando las provisiones básicas de sal, harina y munición alcanzaban niveles críticos en su bodega. El aire en el olvido era siempre enrarecido y frío, cargado con el olor persistente del roble quemado y la polvareda fina que se colaba por las rendijas de las ventanas de madera. No había ruido de motores ni voces humanas que contaminaran el ambiente, solo el silbido del viento entre los riscos y el latido rítmico de un hombre que había hecho de la soledad su santuario. En este entorno, cada crujido de la estructura de adobe era analizado y catalogado con una paranoia funcional que salvaba vidas. Durante las noches de invierno seco, el cielo se llenaba de estrellas que parecían ojos vigilantes, arrojando una luz pálida sobre los muros de piedra que protegían el hogar del ex capitán Escalante. Mateo solía sentarse en el porche de madera, con la escopeta descansando sobre sus rodillas y sus perros echados a sus pies como estatuas de obsidiana viviente, observando las sombras del bosque. Sus pensamientos eran una marea negra de recuerdos de la Policía Federal de Caminos, imágenes de cuerpos destrozados y la corrupción que lo obligó a retirarse hacia la pureza del desierto. La rigidez de su rutina era el único ancla que impedía que esos fantasmas lo arrastraran hacia la locura, permitiéndole mantener el control sobre su propio territorio. Cada patrullaje nocturno alrededor del rancho era un ritual de reafirmación de su soberanía sobre aquel pequeño pedazo de tierra que el gobierno había olvidado por completo. Los Rottweilers, bautizados con Minenders, nombres que evocaban fuerza y severidad, se movían con una coordinación que sugería una mente colmena bajo el mando absoluto de la mirada gélida de Mateo. Lobo, sombra, hierro y furia eran más que simples animales, eran máquinas de combate biológicas con una mordida capaz de triturar huesos de ganado con una facilidad espeluznante. El entrenamiento al que los sometía incluía pruebas de resistencia física y ejercicios de sigilo que los convertían en fantasmas dentro de los matorrales espinosos de la serranía de Chihuahua. A menudo, Mateo observaba cómo los perros seguían rastros invisibles en el aire, sus narices húmedas trabajando intensamente, mientras sus orejas se orientaban hacia sonidos que aún no llegaban a los oídos humanos. Había una comprensión tácita entre el hombre y la matilla, una alianza de sangre forjada en el aislamiento y la necesidad de protección mutua frente a la intemperie. El diseño del rancho respondía a una lógica defensiva que Mateo había perfeccionado tras años de estudiar emboscadas y asaltos en las carreteras más peligrosas de la nación mexicana. No existían puntos ciegos que no pudieran ser cubiertos por un disparo certero desde las troneras estratégicamente ubicadas en las paredes gruesas de adobe y piedra volcánica. La casa principal estaba rodeada por un espacio despejado de vegetación, una zona de muerte donde cualquier intruso quedaría expuesto a la vista de los perros y al cañón de la escopeta calibre 12. El agua provenía de un pozo profundo operado manualmente, asegurando que ningún fallo externo pudiera comprometer el suministro vital para él y sus valiosos compañeros de 4 patas. El olvido no era solo un hogar, sino un búnker de superficie construido con materiales tradicionales, diseñado para resistir tanto el paso del tiempo como la incursión de enemigos externos. En lo profundo de su ser, Mateo Escalante sentía que el mundo exterior estaba pudriéndose, consumido por una modernidad que despreciaba la fuerza del carácter y la honestidad del acero bien templado. Prefería la compañía de sus Rottweilers de cabeza ancha, cuyo temperamento estoico reflejaba su propia alma endurecida por los inviernos y los tiroteos del pasado olvidado. La vida en la Sierra Madre Occidental le ofrecía una paz violenta, una existencia despojada de las mentiras de la política y el ruido incesante de la civilización decadente que había dejado atrás. Sin embargo, en el fondo de sus ojos cansados todavía ardía una chispa de alerta máxima, como si supiera que el destino no permitiría que un guerrero como él muriera simplemente de viejo. El silencio de Chihuahua
era una advertencia constante de que algo acechaba siempre más allá de la luz del fogón, esperando el momento exacto para atacar. La noche de luna menguante trajo consigo un silencio antinatural que pesaba sobre los techos de adobe del rancho El Olvido, rompiéndose únicamente por un chirrido metálico estridente. Era el sonido del acero siendo retorcido por una fuerza bruta que no pertenecía a ninguna maquinaria conocida en aquella región remota de la Sierra Madre Occidental. Un frío punzante descendió desde las cumbres, cargado con un hedor a almizcle rancio y carne en descomposición que erizó la piel de los 4 Rottweilers que custodiaban el patio interno. La bestia, confiada en la falta de luz y la ausencia de humo en la chimenea, saltó el muro de piedra volcánica con una agilidad que desafiaba su tamaño masivo. El impacto de sus patas contra la tierra seca generó una vibración sutil que Mateo Escalante sintió en la base de su cráneo antes de despertar por completo con una punzada de alarma instintiva. Mateo se incorporó en su catre de madera con el corazón martilleando contra sus costillas, como un animal enjaulado que intenta escapar de una muerte segura e inminente. El sudor frío empapaba su camisa de franela, mientras sus dedos buscaban instintivamente el cañón gélido de la escopeta calibre 12 que descansaba apoyada contra la pared de adobe. Sus pupilas se dilataron en la penumbra, escaneando cada rincón de la habitación en busca de una amenaza que su memoria táctica reconocía de una vida anterior llena de horrores. Un temblor incontrolable recorrió sus manos, una manifestación física del trastorno de estrés postraumático que lo había perseguido desde aquel enfrentamiento olvidado en las brechas de la frontera norte. El aire en la habitación parecía haberse vuelto sólido, dificultando cada respiración mientras el pasado golpeaba con fuerza las puertas de su percepción sensorial ahora agudizada por el miedo. Los perros no emitieron un solo ladrido, manteniendo una disciplina marcial que resultaba inquietante en medio de aquella oscuridad absoluta que lo envolvía todo de manera opresiva. Hierro y Furia estaban pegados a la puerta, con el pelaje del lomo erizado y los colmillos descubiertos en una mueca de ferocidad silenciosa y contenida. Sus fosas nasales trabajaban a un ritmo frenético, captando partículas de un aroma que despertaba en ellos un instinto de supervivencia que superaba cualquier entrenamiento previo realizado por Mateo. El hombre pudo sentir la tensión que emanaba de los cuerpos musculosos de sus compañeros, una vibración de alerta máxima que confirmaba que el intruso no era un simple coyote hambriento. Los Rottweilers sabían que el depredador que acechaba afuera poseía una jerarquía superior, una presencia que desafiaba la lógica de la cadena alimenticia natural en los montes gélidos de Chihuahua. El ex capitán se calzó sus botas de cuero gastado con movimientos lentos, evitando cualquier ruido que pudiera delatar su posición exacta dentro de la estructura fortificada del rancho. Cada paso sobre el suelo de tierra apisonada era una lección de sigilo, una danza técnica que había perfeccionado durante sus años patrullando las zonas más peligrosas del país. Al asomarse por la rendija de la ventana de madera, el frío de la sierra golpeó su rostro con la fuerza de un golpe seco, trayendo consigo el inconfundible aroma metálico de la sangre fresca. En el centro del corral sur, una sombra masiva se movía con una rapidez antinatural, desgarrando algo con una violencia que generaba sonidos de huesos rompiéndose y tendones estirándose hasta el límite. Mateo sintió un vacío en el estómago al comprender que su seguridad había sido vulnerada por una entidad de poder físico abrumador. El hallazgo fue una escena de carnicería pura que desafiaba cualquier explicación biológica convencional dentro de los límites de la fauna conocida en el norte de México. Uno de los becerros de élite, un animal robusto y sano, yacía estrasalado sobre la tierra reseca, con la caja torácica abierta como si hubiera sido golpeada por un mazo de demolición. No había rastro de la precisión de un puma, ni de la persistencia de una jauría de lobos, solo la manifestación de una fuerza bruta capaz de arrancar extremidades completas de un solo tirón. Grandes porciones de carne habían sido arrancadas con una saña que sugería un hambre insaciable o una furia destructiva que iba más allá de la simple necesidad de alimentación animal. El charco de sangre que se expandía bajo el cadáver aún emitía un vapor tenue en el aire gélido de la madrugada invernal serrana. Mateo se arrodilló junto al rastro, sosteniendo una linterna de mano cuya luz amarillenta reveló marcas profundas grabadas en la superficie endurecida por la sequía extrema de la sierra. Lo que vio hizo que la bilis subiera por su garganta, pues las huellas no pertenecían a ninguna garra animal típica que hubiera catalogado en sus registros policiales. Eran marcas de manos casi humanas, con dedos largos que terminaban en uñas ganchudas capaces de perforar la piedra volcánica con una facilidad espeluznante y sobrenatural.
sobrenatural. La distancia entre cada pisada indicaba una zancada de proporciones gigantescas, sugiriendo un ser de una estatura y una masa muscular que superaba por mucho a cualquier oso de la región. El patrón de movimiento mostraba una inteligencia depredadora, una capacidad para flanquear y emboscar que indicaba que la criatura estaba evaluando la resistencia humana antes de lanzar un ataque definitivo. Un dolor agudo punzó la vieja cicatriz que recorría su hombro izquierdo, un recuerdo físico de un incidente clasificado que oficialmente nunca ocurrió en las montañas de Durán. Aquella sensación de ser observado por algo que no pertenece a este mundo regresó con una intensidad que casi le hizo perder el equilibrio sobre sus rodillas cansadas. El sonido del viento entre los pinos se transformó en su mente en los gritos de sus antiguos compañeros, hombres valientes que fueron despedazados por sombras similares en misiones nocturnas. Mateo cerró los ojos un instante, luchando por contener el pánico instintivo que amenazaba con nublar su juicio técnico y su capacidad de respuesta táctica ante la emergencia. Sabía que el horror original, aquello que la jerarquía militar había intentado ocultar bajo toneladas de informes falsos y cenizas, finalmente había encontrado el camino hacia su refugio privado. El silencio de la sierra se volvió tan denso que Mateo podía escuchar el flujo de su propia sangre zumbando en sus oídos mientras la adrenalina recorría sus venas. No se escuchaba el canto de los grillos ni el ulular de los búhos, como si toda la naturaleza hubiera decidido contener el aliento ante la presencia del gran depredador. Las sombras proyectadas por las formaciones rocosas parecían cobrar vida propia, retorciéndose y alargándose en una danza macabra que jugaba con la percepción visual del hombre solitario y sus perros. Cada ráfaga de aire traía nuevas notas del hedor de la bestia, un perfume de muerte antigua y pelaje sarnoso que se impregnaba en la ropa y en los poros de la piel. El rancho El Olvido ya no era un santuario de paz, sino un escenario de caza donde las reglas de la civilización no tenían ningún peso ni valor real. Regresando al interior de la casa de adobe, Mateo comenzó el ritual de preparación que tantas veces había ejecutado en los momentos previos a un enfrentamiento armado de alta intensidad. Sus manos, aunque todavía marcadas por un temblor leve, se movieron con una eficiencia letal al verificar el estado de los cartuchos de su escopeta de doble cañón. Introdujo los cilindros de plomo en la recámara, escuchando el clic seco y metálico que siempre le devolvía una sensación efímera de control sobre el caos inminente que lo rodeaba. Ajustó su cinturón de cuero, sintiendo el peso reconfortante del cuchillo de monte, una herramienta que podría ser su última defensa si la criatura lograba cerrar la distancia de combate. El ex capitán sabía que no se enfrentaba a un animal ordinario, sino a una aberración biológica o un mito viviente que exigía una violencia absoluta para ser detenido. La percepción del peligro se volvió casi táctil, como si el aire mismo estuviera cargado de una corriente eléctrica que anunciaba el retorno de una pesadilla que Mateo creía haber enterrado. Sus ojos, acostumbrados a leer las señales de la carretera y el lenguaje corporal de los criminales, ahora buscaban anomalías en el tejido de la oscuridad serrana. Podía sentir el peso de la mirada de la bestia desde algún punto elevado de los riscos que rodeaban la propiedad, una observación paciente y calculadora que lo helaba. No era el acecho fortuito de un animal salvaje, sino la venganza de algo que recordaba el olor de su perseguidor y buscaba cerrar un ciclo de sangre iniciado décadas atrás. El conocimiento de que la bestia poseía una memoria y un propósito definido incrementaba la tensión, convirtiendo el enfrentamiento en algo personal y profundamente perturbador para el hombre. Lobo, el líder de la matila de Rottweilers, soltó un gruñido bajo que vibró en el suelo de tierra, una advertencia de que la amenaza se estaba desplazando por el perímetro. El perro no mostraba signos de miedo, sino una concentración feroz que reflejaba la determinación de su amo ante la llegada de la criatura del pasado oscuro. Los otros 3 canes se posicionaron en formación de abanico frente a la puerta principal, cubriendo los ángulos de ataque más probables con una eficiencia que rivalizaba con cualquier unidad de asalto. Mateo observó la musculatura tensa de sus animales, dándose cuenta de que ellos también percibían la naturaleza extraordinaria del intruso que acababa de profanar su territorio. La lealtad de los perros era el único lazo que mantenía a Mateo anclado a la realidad, mientras las olas de recuerdos traumáticos intentaban sumergirlo en la desesperación y el olvido total. Al acercarse nuevamente al muro exterior, bajo la protección de las sombras, Mateo descubrió surcos profundos en la piedra volcánica que indicaban un intento de escalada con una fuerza descomunal. Las marcas eran frescas, con fragmentos de roca todavía cayendo lentamente hacia el suelo, revelando la capacidad de la criatura para ignorar la dureza de los materiales constructivos
enemigos más resistentes. El hombre pasó sus dedos por las hendiduras, sintiendo la aspereza de la piedra fracturada y comprendiendo que ninguna estructura humana en el olvido era realmente impenetrable para tal adversario físico. La idea de que el hombre lobo pudiera entrar en cualquier momento a través de las paredes mismas aumentó su estado de alerta hasta niveles que rozaban la paranoia clínica. Era una guerra de desgaste donde cada segundo de vigilancia contaba para no ser sorprendido por el asalto final de la bestia que acechaba en la noche. Los detalles biológicos que Mateo lograba discernir en los rastros apuntaban a un atavismo genético o a una presencia que desafiaba la taxonomía moderna de los libros de ciencias naturales. El olor que emanaba de la zona del ataque era una mezcla de amoníaco y vegetación podrida, sugiriendo un metabolismo acelerado y una dieta compuesta por presas que el hombre prefería no imaginar. No era el rastro de un nahual de las leyendas populares, sino el de un depredador físico, tangible y letal que sangraba y sentía dolor como cualquier otro ser vivo. Esta comprensión le dio a Mateo una pequeña esperanza, pues si la criatura era biológica, entonces podía ser herida y en última instancia destruida por la fuerza del plomo y el acero. Sin embargo, la magnitud del poder que emanaba de las huellas dejaba claro que el margen de error era inexistente y que cualquier fallo técnico resultaría en su completa aniquilación física. El clima en la Sierra Madre Occidental pareció responder a la presencia del hombre lobo, volviéndose más gélido y hostil con cada minuto que pasaba antes del amanecer. Una niebla densa comenzó a subir desde los barrancos, envolviendo el rancho El Olvido en un manto blanco que reducía la visibilidad a unos pocos metros de distancia peligrosa. Mateo sabía que la bruma favorecía a la bestia, permitiéndole moverse con impunidad y ocultar sus movimientos de flanqueo contra la casa principal y los perros de guardia. Se retiró hacia el interior de la habitación, apagando la linterna para que sus ojos se ajustaran nuevamente a la oscuridad total, confiando ahora más en su oído y en el olfato de los Rottweilers. La lucha por la supervivencia se estaba trasladando a un terreno puramente sensorial, donde el instinto primario era la única herramienta válida frente a la ferocidad de la naturaleza salvaje. La certeza de que el pasado nunca se queda enterrado golpeó a Mateo con la fuerza de una condena terminal mientras escuchaba un rasguño rítmico contra la madera de la puerta. Aquella misma secuencia de sonidos la había escuchado años atrás en un puesto de vigilancia remoto, justo antes de que el caos se desatara y la sangre inundara los uniformes. La bestia no solo había regresado, sino que parecía haber seguido su rastro a través de los estados y los años, como un cobrador de deudas que no acepta negativas. El aislamiento que Mateo tanto había buscado para protegerse del mundo exterior se había convertido ahora en su propia trampa mortal, un escenario perfecto para un duelo final sin testigos. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que la deuda de sangre contraída en el cumplimiento del deber debía ser pagada con la misma moneda violenta y despiadada. Con la espalda apoyada contra la pared de adobe, Mateo Escalante cerró los ojos un instante para centrar sus pensamientos y estabilizar su respiración acelerada por el esfuerzo y el miedo. Sus manos se aferraron a la escopeta calibre 12 con una firmeza renovada, mientras sus oídos filtraban cada pequeño sonido que provenía del exterior nublado por la niebla invernal de Chihuahua. Sabía que la bestia estaba esperando el momento de máxima vulnerabilidad, el instante en que el cansancio venciera a la disciplina o el pavor paralizara los reflejos del antiguo capitán federal. Los 4 Rottweilers, sombras fieles en la penumbra, se mantuvieron en sus puestos, listos para sacrificar sus vidas en 1900. Un choque brutal contra la fuerza mística y biológica del hombre lobo. La batalla por el control del rancho. El olvido estaba a punto de estallar, marcando el fin de la reclusión y el inicio de un horror sin nombre. El recuerdo de la primera vez que el acero chocó contra la pesadilla se materializó en la mente de Mateo como una herida que nunca cerró bajo el sol de Durango. En aquel entonces, los cañones húmedos de la sierra olían a pino y a una muerte que no seguía los patrones balísticos de los enfrentamientos comunes contra el crimen organizado. La patrulla de la Policía Federal de Caminos se desplazaba por una brecha olvidada cuando el aire se volvió pesado y un silencio sepulcral descendió sobre los hombres armados. No hubo advertencia, ni gritos de guerra, solo el crujir de metal retorcido cuando una fuerza invisible golpeó el primer vehículo oficial con la potencia de una locomotora descarrilada. Mateo, desde el segundo coche, observó cómo la unidad delantera era lanzada hacia el Isinsentoson, barranco como si fuera un juguete
juguete de hojalata despreciado por un gigante furioso y hambriento. La misión original consistía en interceptar un cargamento ilícito, pero lo que emergió de la maleza densa no portaba rifles de asalto ni insignias de carteles conocidos en la región. Era una masa de pelaje sarnoso y músculos hipertrofiados que se movía con una fluidez líquida, una sombra que desafiaba la física elemental de los depredadores terrestres habituales. Los disparos de las armas reglamentarias parecían ser absorbidos por la piel curtida de la criatura, provocando aullidos que no eran de dolor, sino de una burla ancestral dirigida a los hombres. Mateo vio cómo sus compañeros, soldados entrenados en la violencia urbana, caían presa del pánico absoluto ante la presencia de un horror que la academia nunca les enseñó a combatir. La brutalidad del hombre lobo era quirúrgica y devastadora, centrada en desarticular a los atacantes con una hazaña que sugería una inteligencia maligna y profundamente predativa. Los cuerpos de los oficiales quedaron esparcidos sobre el fango como despojos de una carnicería donde el carnicero hubiera perdido la razón en un frenesí de sangre y odio. Mateo recordaba el sonido del cráneo de su sargento siendo triturado bajo la presión de una mandíbula que poseía una potencia de mordida fuera de toda escala biológica convencional. La criatura se alzaba sobre sus patas traseras, alcanzando una estatura que proyectaba una sombra deforme sobre los pinos, mientras sus ojos amarillentos brillaban con una luminiscencia que helaba el alma. No había rastro de humanidad en aquel rostro alargado, solo una arquitectura dental diseñada para desgarrar tendones y pulverizar huesos con una eficiencia escalofriante que paralizaba los sentidos. El capitán Escalante disparó hasta que su cargador quedó vacío, pero la bestia simplemente se fundió con la oscuridad del bosque, dejando tras de sí un rastro de destrucción y silencio mortal. La reacción de Mindomesin, las altas esferas del mando, fue tan inmediata como siniestra, revelando que el sistema ya estaba preparado para gestionar este tipo de anomalías fuera del registro público. A las pocas horas de la tragedia, un convoy de vehículos sin distintivos oficiales llegó al sitio, escoltado por hombres de rostro impasible y uniformes negros carentes de cualquier identificación jerárquica. Mateo fue interrogado bajo una luz cegadora en una oficina improvisada, donde cada palabra sobre la criatura era recibida con un escepticismo agresivo y una presión psicológica que buscaba quebrar su voluntad. Los sobrevivientes fueron separados y amenazados con juicios por negligencia o traición si persistían en la versión de un ataque realizado por un animal desconocido de proporciones místicas. Se les impuso un silencio absoluto, una orden que pesaba más que cualquier condena penal en el mundo oscuro de las instituciones policiales de aquel entonces. La quema de evidencias comenzó antes de que los cuerpos de los caídos pudieran ser reclamados por sus familias, borrando cualquier vestigio físico de lo que realmente ocurrió en Durango. Camiones cisterna rociaron combustible sobre los restos de las patrullas y la vegetación circundante, creando una pira que iluminó la sierra con un resplandor naranja y un olor a químicos industriales. Los informes forenses fueron redactados nuevamente en oficinas centrales, atribuyendo las mutilaciones a explosivos artesanales y las bajas a una emboscada de Mindus, un cartel ficticio creado para la ocasión oficial. No hubo autopsias detalladas ni análisis de los rastros de ADN encontrados en las garras de los sobrevivientes, pues la orden desde Ciudad de México era clara. El secreto debía ser preservado a cualquier costo. Mateo observó desde la distancia cómo las llamas consumían la verdad, dejando solo cenizas y una rabia fría que lo acompañaría por el resto de su vida solitaria. La intimidación de los testigos no se limitó a amenazas verbales, sino que incluyó una vigilancia constante que erosionó la cordura de los hombres que lograron escapar de las garras del hombre lobo. Muchos oficiales fueron transferidos a puestos remotos o desaparecieron en circunstancias poco claras después de intentar hablar con periodistas locales sobre la masacre en la montaña húmeda y fría. Mateo recibió visitas de agentes que mencionaban detalles íntimos de su familia, recordándole que su pensión y su seguridad dependían enteramente de su capacidad para olvidar lo que sus ojos habían presenciado. La maquinaria del Estado se movió con una precisión aceitada para asegurar que el mito del Nahual siguiera siendo solo una superstición campesina y no una realidad biológica documentada. El capitán comprendió que el gobierno prefería una guerra civil contra el narcotráfico antes que admitir la existencia de algo que escapaba a su control y comprensión. En los pueblos cercanos, los ancianos susurraban sobre un brujo que había renunciado a su humanidad para vestir la piel de una fiera, un ser que no podía ser matado con balas comunes. Esos relatos hablaban de un equilibrio roto entre el mundo de los hombres y la
la naturaleza salvaje, un castigo que regresaba cada cierto tiempo para reclamar tributos de sangre en las zonas olvidadas. Mateo, pragmático y escéptico por formación, se negaba a creer en hechicerías, pero no podía ignorar la evidencia de sus propios sentidos sobre la anatomía de la bestia. Para él, el hombre lobo era un atavismo, un error de la evolución o una criatura que la ciencia aún no había catalogado, algo puramente biológico que sangraba y dejaba rastros tangibles. El conflicto entre la leyenda mística y la realidad táctica creaba una disonancia cognitiva que solo aumentaba su estado de alerta y su desconfianza hacia las explicaciones fáciles proporcionadas por las autoridades. El médico legista que intentó conservar un fragmento de tejido encontrado en un uniforme fue hallado muerto en su despacho, víctima de un supuesto asalto que nunca fue investigado seriamente. Las muestras desaparecieron de los laboratorios regionales en menos de 24 horas y los archivos digitales fueron borrados bajo el pretexto de un fallo técnico en los servidores centrales de la Policía Federal. Este patrón de encubrimiento sistemático convenció a Mateo de que no se trataba de un incidente aislado, sino de la gestión de un fenómeno recurrente que el poder político consideraba peligroso. La brutalidad de la bestia era igualada solo por la frialdad de los hombres que protegían su existencia desde las sombras de los escritorios gubernamentales, cubiertos de polvo y expedientes falsos. La soledad se convirtió en la única aliada del capitán, quien comenzó a recolectar su propia información en secreto, lejos de las miradas de los informantes oficiales y espías militares. Mateo pasó noches enteras estudiando mapas de avistamientos históricos que coincidían con el patrón de ataques, descubriendo que la criatura parecía moverse siguiendo los ciclos de las estaciones y las migraciones de ganado. Cada punto en el mapa representaba una familia desplazada, un rancho abandonado o una desaparición que las autoridades rurales clasificaban rápidamente como abandono voluntario o migración forzada por la violencia. La fera no era solo un depredador de carne, sino un agente de desolación que vaciaba el campo mexicano, dejando tras de sí un rastro de terror que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. El capitán Escalante comprendió que su retiro en el olvido no era una huida, sino un posicionamiento estratégico en el territorio que la bestia consideraba su feudo de caza. Sabía que tarde o temprano el olor de su miedo y el recuerdo de su plomo volverían a atraer al hombre lobo hacia su puerta. La memoria táctica del enfrentamiento original le dictó que las armas de largo alcance eran poco efectivas contra una criatura que aprovechaba la cobertura del terreno con tal maestría sensorial y física. Recordaba cómo la bestia utilizaba los sonidos del bosque para ocultar su propia respiración pesada, convirtiéndose en parte de la vegetación hasta que el ataque era inevitable y fatal para el objetivo. El hedor a amoníaco y carne podrida era la única señal temprana de su proximidad, un aviso químico que los perros de Mateo ahora reconocían con una claridad espantosa y animal. La bestia poseía una capacidad de regeneración que Mateo había observado al ver cómo los impactos de bala cerraban en cuestión de minutos, dejando solo cicatrices blanquecinas sobre el pelaje oscuro. Esta resistencia biológica era lo que más le perturbaba, pues convertía a la criatura en un enemigo que no se desgastaba en un combate de larga duración y alta intensidad. La presión de las autoridades para mantener el secreto llegó a tal punto que Mateo tuvo que fingir un colapso nervioso para que lo dejaran en paz, aceptando un retiro anticipado con una pensión mínima. Se alejó de todos sus conocidos, sabiendo que su presencia era una amenaza para ellos debido al interés que el servicio de inteligencia mantenía sobre sus movimientos y comunicaciones. El rancho El Olvido fue adquirido a través de intermediarios para evitar que su nombre figurara en los registros oficiales que el gobierno monitoreaba con regularidad y paranoia. Allí, lejos de los radares tecnológicos y de la burocracia corrupta, comenzó a prepararse para el segundo asalto que sabía inevitable en el ciclo de la vida y la muerte serrana. Entrenó a sus rottweilers con una severidad que muchos considerarían cruel, pero que para él era la única forma de garantizar que sus compañeros pudieran sobrevivir al encuentro final. El horror original no solo radicaba en la ferocidad del hombre lobo, sino en la comprensión de que la humanidad era considerada prescindible por quienes debían protegerla del peligro exterior y desconocido. Mateo cargaba con la responsabilidad histórica de ser uno de los pocos hombres vivos que conocía la verdad táctica detrás de los mitos de la Sierra Madre Occidental. Cada noche en el rancho repasaba mentalmente los errores cometidos en Durango, analizando cada disparo fallido y cada segundo perdido en el pánico inicial que casi le cuesta la vida. Su vida se convirtió en un largo ensayo para
para una batalla que el mundo prefería ignorar, una confrontación de naturaleza contra naturaleza, mediada por el acero y la voluntad del hombre. El aislamiento no era una carga, sino el precio necesario para mantener la vigilancia sobre una amenaza que no respetaba fronteras políticas ni leyes humanas de convivencia social. Durante sus investigaciones privadas, Mateo encontró referencias a antiguos rituales de caza que sugerían que la bestia podía ser rastreada mediante el uso de sentidos agudizados y trampas físicas de alta resistencia mecánica. No buscaba soluciones mágicas, sino debilidades biológicas que pudieran ser explotadas por una mente entrenada en la guerra de guerrillas y la supervivencia en minuefin, entornos hostiles y degradados. El uso de la escopeta calibre 12 fue una elección deliberada, buscando el impacto masivo de la posta de plomo para romper huesos y limitar la movilidad superior del hombre lobo. También experimentó con diferentes tipos de trampas de oso reforzadas, diseñadas para anclar a la criatura al terreno y anular su ventaja de velocidad y agilidad sobrenatural en el campo abierto. Todo su conocimiento estaba enfocado en transformar el rancho El Olvido en una zona de muerte preparada para el regreso de la pesadilla biológica. Las autoridades habían intentado convencerlo de que lo que vio fue un delirio causado por el agotamiento y la altitud, pero las cicatrices en su alma y en su cuerpo contaban una historia radicalmente diferente. El capitán sabía que el sistema protegía a la criatura no por respeto a la vida, sino para utilizar su existencia como una herramienta de control y miedo en las regiones fronterizas. La desaparición de pruebas y el asesinato de 1900 testigos eran parte de una política de Estado que valoraba la estabilidad del secreto por encima de la justicia para los oficiales caídos. Esta traición institucional fue lo que finalmente empujó a Mateo a buscar el aislamiento total, rompiendo todos sus vínculos con el mundo civilizado que lo había abandonado a su suerte. En la soledad de Chihuahua, su único propósito era ser el testigo final que se negaba a ser silenciado por el tiempo o la violencia del Estado. La criatura, en su inteligencia predatoria, parecía entender que Mateo era una anomalía en su territorio, un humano que no huía ante su presencia ni caía en la desesperación absoluta del pavor. En el pasado, hubo un momento breve donde sus miradas se cruzaron entre la niebla de Durango, un instante de reconocimiento mutuo entre dos guerreros de especies diferentes y enfrentadas por el destino. El hombre lobo no lo vio como una presa fácil, sino como un rival digno que poseía el mismo instinto de supervivencia que rige el mundo, salvaje desde el inicio de los tiempos. Ese vínculo de sangre y odio fue lo que atrajo a la bestia hacia el rancho El Olvido, siguiendo un rastro de memoria que superaba cualquier distancia geográfica o temporal. La lucha ahora era de responsabilidad histórica, una deuda que Mateo debía saldar antes de que el desierto consumiera su cuerpo cansado y sus secretos guardados. La matila de Rottweilers sentía el peso de este pasado cada vez que Mateo limpiaba su escopeta o revisaba los perímetros con una intensidad que rozaba la obsesión táctica y el delirio funcional. Los perros habían sido criados para ignorar el dolor, pero también para detectar la maldad pura que emanaba de la criatura cuando se acercaba a los límites de la propiedad fortificada. Hierro y furia olfateaban el aire con una ansiedad contenida, reconociendo el aroma que su amo despreciaba y temía por encima de cualquier otra cosa en el mundo conocido. El ambiente en El Olvido estaba saturado de una tensión eléctrica, una premonición de que el ciclo iniciado en Durango estaba a punto de cerrarse, con una violencia que eclipsaría todos los horrores previos. El capitán Escalante estaba listo, convertido en una extensión de su propia defensa, esperando el primer movimiento de la sombra que se negaba a morir. El flashback terminó con el sonido de una rama rompiéndose cerca del muro sur, devolviendo a Mateo a la realidad gélida de 1994 bajo la luz de la luna menguante de Chihuahua. El sudor frío en su frente era un recordatorio de que el trauma no era solo un recuerdo, sino una señal de alerta que su cuerpo enviaba ante la proximidad del peligro real. La bestia estaba allí, afuera de su refugio de adobe, esperando el momento justo para probar nuevamente la resistencia del hombre que sobrevivió a su primer asalto en la sierra. El ex capitán ajustó el agarre de su escopeta, sintiendo la solidez del metal y la determinación de sus perros que permanecían como estatuas de vigilancia absoluta en la penumbra. No habría más informes falsos ni quemas de evidencia. Esta vez, la lucha se libraría hasta las últimas consecuencias
circunstancias en el patio interno del rancho El Olvido. El destino había trazado un círculo perfecto de sangre y plomo que conectaba la tragedia de Durango con el aislamiento actual en la Sierra Madre Occidental, exigiendo una resolución definitiva y violenta. Mateo Escalante ya no era el oficial que seguía órdenes de un mando corrupto, sino un hombre defendiendo su soberanía personal contra una fuerza de la naturaleza que el mundo ignoraba deliberadamente. Cada latido de su corazón era un paso hacia el enfrentamiento final, una danza de sombras donde solo uno podría emerger con vida para contar la historia o ser consumido por el olvido. Los Rottweilers, con sus mandíbulas listas y su lealtad inquebrantable, eran el testimonio vivo de que la batalla no sería fácil para la criatura del pasado oscuro y sangriento. El aire se volvió aún más frío, anunciando que el tiempo de los recuerdos había terminado y que el tiempo de la caza había comenzado nuevamente para todos. El ex capitán Escalante cruzó el umbral de la puerta de madera maciza con la escopeta calibre 12 pegada al hombro, sintiendo el aire gélido de Chihuahua golpear su rostro surcado por los años. Sus ojos, entrenados en las emboscadas de las brechas más peligrosas, escanearon el patio de maniobras donde la niebla se arremolinaba como fantasmas hambrientos sobre la tierra apisonada. No había rastro de luz artificial. El hombre confiaba plenamente en su visión periférica y en el instinto asesino de sus 4 Rottweilers que se desplegaron en silencio absoluto. El olor a amoníaco y carne podrida era ahora una bofetada sensorial que confirmaba la proximidad de la bestia dentro del perímetro fortificado del rancho El Olvido. Cada crujido del suelo congelado bajo sus botas de cuero era un recordatorio de que la reclusión había terminado y el tiempo de la caza definitiva estaba iniciando. La formación táctica de 1900, la Matila, era una obra maestra de disciplina marcial, con Lobo liderando el flanco izquierdo mientras Sombra se fundía con la oscuridad de los establos al fondo. Hierro y Furia se mantenían a los costados de Mateo, sus cuerpos musculosos vibrando con una energía contenida que amenazaba con estallar ante el menor estímulo sonoro o visual del intruso. El silencio era tan denso que el latido del corazón del hombre parecía un tambor de guerra resonando contra las paredes de adobe y piedra volcánica que rodeaban el recinto. Mateo ajustó el agarre del guardamano de su arma, sintiendo la solidez del acero y la fiabilidad de los cartuchos cargados con posta de plomo de alto impacto. La inteligencia humana se enfrentaba a la ferocidad atávica en un escenario donde no existía espacio para la misericordia ni para los errores de cálculo estratégico. De pronto, un gruñido profundo y gutural emanó desde lo alto del tejado de la bodega, una vibración que parecía provenir de las profundidades de la tierra misma y no de una garganta animal. El hombre lobo se dejó ver por fin, una silueta masiva de casi 300 kilos que desafiaba la gravedad al descender con una gracia líquida y letal hacia el centro del patio. Sus ojos amarillentos captaron la escasa luz lunar, revelando una pupila vertical llena de un hambre antigua y un desprecio evidente hacia las defensas construidas por el hombre solitario. La bestia mostró una hilera de colmillos de proporciones prehistóricas, mientras sus garras rasgaron el suelo de tierra, dejando surcos que hablaban de una potencia física capaz de triturar blindajes de acero. Mateo no retrocedió, manteniendo el cañón de la escopeta alineado con el centro de masa de aquella pesadilla biológica. El primer disparo de la calibre 12 rompió el silencio de la sierra con un trueno devastador, lanzando una lengua de fuego que iluminó brevemente la anatomía grotesca y poderosa de la criatura. El impacto de la posta de plomo golpeó el pecho de la fiera, lanzándola hacia atrás, pero el sonido resultante no fue de carne desgarrada, sino un impacto sordo contra una musculatura densa. El hombre lobo soltó un alarido de furia que hizo que las aves nocturnas huyeran despavoridas mientras sus patas se anclaban al suelo para recuperar el equilibrio con una rapidez sobrenatural e inquietante. La matila de Rottweilers interpretó el disparo como la orden de asalto final, lanzándose contra la bestia en una coreografía coordinada de mordidas y embestidas, técnicas diseñadas para neutralizar el movimiento del gran depredador serrano. Lobo y Sombra se colgaron de los hombros de la criatura, utilizando su peso y la fuerza de sus mandíbulas para intentar derribar al coloso, mientras Furia atacaba los tendones de las patas traseras. La bestia rugió de dolor y sorpresa, sacudiendo su cuerpo con una violencia centrífuga que lanzó a uno de los perros contra la pared de piedra con un golpe seco de huesos rompiéndose. El sonido del impacto fue visceral, pero el animal entrenado no emitió quejido alguno, intentando ponerse en pie nuevamente, a pesar de tener una pata delantera evidentemente destrozada por el choque. Mateo
aprovechó ese instante de distracción táctica para recargar su arma con movimientos rápidos y precisos, ignorando el sudor que comenzaba a nublar su vista bajo el sombrero de ala ancha. La batalla se había convertido en un caos de gruñidos, impactos y el olor metálico de la sangre caliente. El ex capitán disparó el segundo cartucho a quemarropa cuando el hombre lobo logró zafarse de los perros y se abalanzó con las fauces abiertas hacia la posición del hombre que lo desafiaba. El estallido del plomo destrozó parte de la oreja y el hombro de la fiera, salpicando la cara de Mateo con un fluido oscuro y caliente que olía a azufre y descomposición orgánica. La bestia retrocedió 2 pasos, emitiendo un sonido que mezclaba el dolor animal con un razonamiento casi humano de precaución ante el poder de fuego del defensor del rancho. En ese momento, Mateo comprendió que la regeneración de la criatura era real, pues los agujeros causados por la primera descarga comenzaban a cerrarse ante sus propios ojos con un movimiento de fibras musculares espasmódicas. La guerra de desgaste biológico contra la tecnología balística estaba alcanzando un nivel de intensidad técnica nunca antes documentado. Sombra y Hierro no cedieron terreno, volviendo a la carga con una ferocidad que superaba cualquier instinto de preservación, mordiendo el cuello de la bestia en un intento desesperado por alcanzar la yugular. El hombre lobo atrapó a Sombra con sus manos de dedos largos y garras ganchudas, apretando la caja torácica del perro hasta que el crujido de las costillas resonó en todo el patio interno. Mateo sintió una punzada de rabia fría al ver el sacrificio de su leal compañero, pero mantuvo la cabeza fría para no desperdiciar la siguiente oportunidad de infligir un daño estructural permanente. El ex capitán soltó la escopeta vacía por un momento y desenvainó su cuchillo de monte, cuyo acero al carbono brilló con una promesa de muerte fría bajo la luz de la luna menguante. Era el momento de usar la inteligencia táctica para nivelar la balanza contra la fuerza bruta. La bestia lanzó el cuerpo inerte de Sombra hacia un lado y se preparó para un salto final, pero sus patas se enredaron en una trampa de cables de acero que Mateo había ocultado bajo la paja. El sonido del metal tensándose y el crujido de los anclajes de piedra volcánica confirmaron que la trampa había funcionado, limitando el rango de movimiento de la criatura a un círculo de pocos metros. El hombre lobo luchó contra las ataduras con una desesperación salvaje, mordiendo el cable de acero con una fuerza que generaba chispas contra sus propios colmillos, ignorando el dolor de sus encías sangrantes. Mateo recuperó su escopeta, la cargó con cartuchos de perdigones pesados y se acercó con la cautela de un verdugo que conoce la importancia de cada paso en el terreno de ejecución final. La fiera estaba atrapada, pero su peligrosidad seguía siendo extrema y letal. El destello del disparo reveló por una fracción de segundo la anatomía grotesca del hombre lobo, una masa de músculos y tendones expuestos que parecía desafiar toda lógica evolutiva. No era un simple lobo gigante, sino una aberración que poseía extremidades capaces de manipular objetos y un rostro que conservaba un rastro inquietante de una humanidad perdida en Minomesinton. La oscuridad de los tiempos. Mateo observó con horror técnico cómo la criatura utilizaba una viga de madera como escudo, demostrando una inteligencia táctica que iba más allá del simple instinto animal de preservación. La sangre de la bestia, espesa y oscura, goteaba sobre el suelo del establo, emitiendo un vapor que olía a químicos antiguos y tierra muerta. En ese instante de claridad sangrienta, el capitán comprendió que su enemigo no era solo una fiera, sino un remanente de algo que nunca debió salir de las sombras. La criatura emitió un rugido de desafío que vibró en los pulmones de Mateo, mientras lograba arrancar uno de los anclajes de la pared, balanceando la cadena de acero como un arma improvisada. El impacto del metal contra el hombro del ex capitán lo lanzó contra el suelo, provocando un dolor cegador que amenazó con arrebatarle el conocimiento en medio de la lucha por la vida. Hierro se lanzó al cuello de la bestia para proteger a su amo caído, recibiendo un zarpazo que le abrió el flanco desde la paletilla hasta la cadera en un despliegue de violencia pura. Mateo rodó sobre la tierra seca, recuperando su escopeta y disparando desde el suelo hacia la mandíbula inferior de la bestia, destrozando parte del hueso y silenciando momentáneamente el rugido aterrador. El enfrentamiento se había reducido a una lucha de voluntades inquebrantables donde cada centímetro de terreno estaba bañado en sangre y sudor frío. A pesar de las heridas devastadoras, el hombre lobo seguía avanzando con una determinación que rayaba en lo demoníaco, arrastrando la cadena y el anclaje de piedra con una fuerza que pulverizaba el suelo. Mateo se puso en pie con dificultad, sintiendo el calor de su propia sangre empapando su camisa, pero manteniendo la mirada fija en el objetivo que se negaba
negaba a morir bajo el plomo. El hombre utilizó el entorno a su favor, flanqueando a la bestia a través de los pilares del porche, obligándola a enredarse aún más con las estructuras de madera y piedra del rancho. Los disparos de la calibre 12 se sucedían con un ritmo metódico, cada uno diseñado para inutilizar una articulación o debilitar la estructura ósea de la criatura del pasado. La inteligencia del cazador estaba ganando la partida contra la potencia muscular, agotando las reservas de regeneración biológica del animal místico y herido. Lobo, el líder de la matilla, realizó un último esfuerzo heroico al saltar sobre la espalda de la fiera y clavar sus colmillos en la base del cráneo, donde el pelaje era menos denso. La bestia intentó alcanzar al perro, pero sus movimientos eran ya torpes y lentos debido a la masiva pérdida de fluidos y al impacto constante de los proyectiles de plomo. Mateo vio la apertura táctica y cargó la escopeta por última vez, apuntando directamente a la cavidad ocular de la criatura para asegurar una muerte instantánea que terminara con la pesadilla. El aire se llenó con el sonido de la respiración agónica de ambos contendientes, un duelo de naturalezas enfrentadas en el corazón olvidado de la Sierra Madre Occidental de Chihuahua. El tiempo pareció detenerse mientras el dedo del ex capitán ejercía la presión final sobre el gatillo del arma de doble cañón y destino sangriento. El disparo final resonó con una nota de finalidad absoluta, proyectando masa encefálica y fragmentos de hueso contra el muro de adobe que servía de telón de fondo para la ejecución técnica. El hombre lobo se desplomó como una torre de carne y odio, golpeando el suelo con un impacto que levantó una nube de polvo fino y cenizas de roble quemado. Un silencio repentino y sepulcral descendió sobre el rancho El Olvido, roto únicamente por los lamentos sordos de los perros heridos que se acercaban cojeando hacia su amo solitario. Mateo permaneció de pie, con el arma humeante en sus manos temblorosas, observando el cadáver de la criatura que había perseguido sus sueños y su realidad durante décadas de exilio. La batalla había terminado, pero el costo emocional y físico estaba grabado en cada rincón del patio, bañado por la luz grisácea del amanecer invernal. Mateo caminó hacia sus perros, arrodillándose junto al lobo para inspeccionar sus heridas, con una ternura que el mundo exterior nunca creería posible en un hombre de su dureza marcial. Sombra y furia ya no se movían, sus cuerpos negros y fuego convertidos en monumentos silenciosos a la lealtad y el sacrificio contra el horror que habitaba en las sombras serranas. El ex capitán sintió un vacío inmenso al ver la carnicería que su propia existencia había atraído hacia aquel refugio que creía seguro contra las garras del pasado oscuro y violento. La bestia yacía inerte, su forma comenzando a cambiar sutilmente hacia algo más humano, pero manteniendo la arquitectura predatoria que la hacía una anomalía biológica imposible de explicar legalmente. No había victoria real en aquel patio, solo la supervivencia amarga de un hombre que sabía demasiado sobre los secretos que la tierra mexicana oculta. Con movimientos mecánicos, Mateo comenzó a limpiar la sangre de su rostro y de su arma, preparándose para las inevitables consecuencias que seguirían al descubrimiento de un cadáver de tal magnitud científica. Sabía que el silencio de la sierra no duraría mucho y que pronto otros depredadores vestidos con uniformes y portando órdenes oficiales de silencio llegarían para borrar la verdad. La escopeta calibre 12 volvió a su funda de cuero, mientras el hombre recogía los restos de las trampas de acero para no dejar evidencia de su técnica defensiva avanzada. Sus ojos escanearon el horizonte de Chihuahua, buscando señales de los helicópteros o los convoyes militares que el sistema enviaría para gestionar la anomalía que él acababa de destruir. El rancho El Olvido ya no era un secreto, sino un foco de atención para aquellos que preferían que el mundo creyera en leyendas. La anatomía del hombre lobo muerto revelaba una mezcla de tejidos que parecían haber sido moldeados por una evolución acelerada o una adaptación ambiental extrema fuera de los registros conocidos por la ciencia. Mateo observó las manos de la criatura, cuyos dedos largos poseían huellas dactilares que recordaban de manera inquietante a las de los hombres que alguna vez conoció en las filas policiales. Esta revelación biológica incrementó su sensación de asco y desconfianza hacia el origen de estas criaturas, preguntándose cuántas más acechaban en los pliegues de la Sierra Madre Occidental. El ex capitán no buscaba respuestas en laboratorios, sino que aceptaba la existencia del monstruo como una realidad táctica que debía ser enfrentada con la misma frialdad que un criminal común. El misterio del nahual, o el animal desconocido, perdía importancia frente a la certeza de que el plomo podía detener su avance destructivo. El olor a pólvora y muerte se mezcló con el aroma del café que Mateo puso a calentar en el fogón, un intento desesperado por
recuperar la normalidad en medio del escenario de horror rural. Sus manos, aunque marcadas por cicatrices frescas y quemaduras de pólvora, no dejaron de realizar las tareas necesarias para asegurar el perímetro una vez más ante posibles amenazas secundarias. Hierro, el único perro que permanecía con vida junto al lobo, se echó a la entrada de la casa, vigilando con un solo ojo la entrada principal del rancho fortificado. La relación entre el hombre y sus animales sobrevivientes se había sellado con un pacto de sangre que ninguna autoridad gubernamental podría comprender o disolver con sus amenazas legales. Eran los últimos guardianes de una frontera invisible entre la civilización que los ignoraba y el horror que intentaba devorarlos en la oscuridad. Mateo comenzó la penosa tarea de enterrar a sus perros caídos bajo el gran roble que marcaba el límite norte de la propiedad, cavando con una fuerza nacida de la necesidad de honrar el sacrificio. Cada palada de tierra era un tributo a la lealtad de Sombra y Furia, cuyas vidas se habían extinguido para permitir que un viejo soldado siguiera respirando el aire gélido de Chihuahua. No hubo oraciones ni discursos, solo el sonido del metal golpeando la piedra y el viento silbando entre las ramas desnudas por el invierno seco de la sierra. El ex capitán sabía que estos animales eran los únicos seres que realmente lo conocieron y lo aceptaron sin juzgar las manchas negras de su pasado en la Policía Federal. Al terminar, colocó piedras volcánicas sobre las tumbas para evitar que los carroñeros profanaran el descanso de los guerreros que defendieron el olvido. Al regresar al centro del patio, Mateo observó el cuerpo de la bestia una última vez antes de decidir qué hacer con los restos que desafiaban toda explicación lógica y biológica convencional. Sabía que quemar el cadáver era la única forma de evitar que el rastro biológico fuera utilizado por el gobierno para sus propios fines oscuros y experimentos de control social. El fuego purificaría la tierra y borraría la evidencia de una confrontación que oficialmente nunca ocurrió en los registros de la Sierra Madre Occidental de aquel año. La inteligencia de Mateo le dictaba que el olvido era su mejor defensa contra la maquinaria del Estado que vendría a reclamar el trofeo de carne y hueso sobrenatural. Preparó una pira con madera de pino y combustible, observando cómo las llamas comenzaban a lamer la piel sarnosa del depredador que casi acaba con su existencia. El humo negro ascendió hacia el cielo de la mañana, llevando consigo los secretos de una batalla épica librada en la soledad absoluta de un rancho inexistente en los mapas oficiales modernos. Mateo Escalante, el ex capitán de la Policía Federal de Caminos, se sentó en su porche con la escopeta calibre 12, descansando de nuevo sobre sus rodillas cansadas por el esfuerzo físico. Sus ojos, ahora más oscuros que nunca, contemplaron el horizonte de Chihuahua con la certeza de que su misión de vigilancia no había terminado con la muerte de un solo monstruo, el rancho. El olvido seguía siendo un bastión de resistencia contra la oscuridad, un lugar donde el hombre y el perro enfrentaban al mito con la solidez del acero y la voluntad. La batalla final había sido solo un capítulo más en la larga historia de horror rural que define la verdadera esencia de la frontera. Las cenizas de la hoguera todavía flotaban en el aire gélido de la mañana, cubriendo el patio del rancho El Olvido con un manto grisáceo que ocultaba la sangre derramada durante la noche eterna. El cuerpo del hombre lobo se había reducido a fragmentos óseos y carbón, pero el hedor a amoníaco persistía, impregnado en las paredes de adobe como un recordatorio de la pesadilla biológica que casi reclama la vida de don Mateo Escalante. El ex capitán observaba los restos humeantes con una mirada vacía, sintiendo que una parte de su propia alma se había consumido junto con la fiera en aquel incendio purificador y necesario. El silencio de la Sierra Madre Occidental regresaba con una pesadez opresiva, anunciando que la batalla física había terminado para dar paso a una lucha interna por la cordura y la preservación de la memoria histórica. A las pocas horas, el sonido de motores pesados rompió la quietud de los cerros, anunciando la llegada de un convoy de camionetas blancas sin insignias ni matrículas oficiales que pudieran ser rastreadas por civiles curiosos. Hombres con uniformes tácticos oscuros y rostros cubiertos descendieron de los vehículos con la precisión de quienes han realizado este tipo de limpiezas sanitarias en numerosas ocasiones previas y clandestinas. No hubo saludos ni preguntas. Los recién llegados desplegaron equipos de contención y barriles de químicos, moviéndose por la propiedad con una autoridad que ignoraba los derechos del dueño legítimo del rancho fortificado. Mateo observaba desde las sombras del porche con la escopeta calibre 12 apoyada contra la pared, comprendiendo que el sistema finalmente había detectado la anomalía y venía a reclamar el silencio absoluto sobre los hechos ocurridos bajo
la luna menguante de Chihuahua. Los soldados sin rostro confiscaron cada rastro de la criatura, utilizando palas y contenedores de acero sellados herméticamente para asegurar que ningún fragmento biológico quedara expuesto al entorno natural de la Sierra Madre. Rociaron el patio con sustancias corrosivas que borraron las huellas de las manos casi humanas y las marcas de las garras que habían perforado la piedra volcánica. Durante el enfrentamiento final y sangriento, Mateo fue interrogado por un oficial que nunca reveló su nombre, un hombre de voz monótona que redactaba un informe falso sobre un brote de rabia bovina de alta peligrosidad para la salud pública regional. El ex capitán escuchaba las mentiras institucionales con una resignación amarga, reconociendo el patrón de encubrimiento que lo había obligado al aislamiento décadas atrás después de aquella misión olvidada en los bosques húmedos de Durango. Como parte del protocolo de desinfección, el grupo militar decidió quemar el granero sur, alegando que las estructuras de madera representaban un riesgo de contagio latente para el ganado de las propiedades vecinas. Las llamas devoraron el edificio donde Sombra y Furia habían luchado sus últimas batallas, borrando el escenario de la carnicería bajo una columna de humo negro que podía verse desde kilómetros de distancia. Mateo no intentó detener la destrucción. Sabía que cualquier resistencia solo aceleraría su propia desaparición física a manos de aquellos que protegían el secreto de la existencia del hombre lobo con una frialdad absoluta. El rancho, el olvido, estaba siendo borrado sistemáticamente de la realidad tangible, convertido en una zona de exclusión sanitaria que oficialmente dejaría de existir en los mapas oficiales y en los registros catastrales del estado de Chihuahua. Cuando el convoy finalmente se retiró, dejando tras de sí solo el olor a productos químicos y madera quemada, Mateo se encontró solo en un territorio que ya no le pertenecía legalmente. El gobierno había impuesto una cuarentena indefinida, advirtiéndole que cualquier intento de comunicación con el exterior resultaría en el encarcelamiento inmediato por violación de las leyes de seguridad nacional y sanidad agropecuaria. El veterano caminó hacia el roble donde descansaban sus perros, dándose cuenta de que el mundo prefería creer en su locura antes que admitir la presencia de depredadores que desafiaban la comprensión biológica de la ciencia moderna. La soledad se volvió más profunda, no por la falta de compañía humana, sino por el peso de una verdad que nadie estaba dispuesto a escuchar sin calificarla como una fantasía producto del estrés postraumático acumulado. El cansancio físico comenzó a cobrar factura en el cuerpo del antiguo capitán, revelando moretones violáceos y heridas que la adrenalina había mantenido ocultas durante el fragor de la batalla contra la bestia serrana. Cada movimiento le recordaba la fragilidad de su existencia frente a la potencia de la naturaleza salvaje, obligándolo a aceptar que sus días como guardián de la frontera invisible estaban llegando a su fin inevitable. El rancho El Olvido se sentía ahora como una tumba de adobe y piedra, un monumento al sacrificio de sus Rottweilers y a la traición de una institución que alguna vez juró proteger la integridad del pueblo mexicano. A pesar del dolor, Mateo mantenía su rutina rígida, limpiando la escopeta y revisando los perímetros con una persistencia que era más un acto de resistencia espiritual que una medida de seguridad efectiva. La responsabilidad histórica de mantener viva la memoria de lo ocurrido pesaba sobre sus hombros como un fardo de plomo que no podía ser compartido con nadie en aquel páramo desolado. Mateo se convirtió en el único testigo de una guerra secreta que se libraba en las sombras de la Sierra Madre, una confrontación de naturalezas que el progreso tecnológico intentaba ocultar bajo capas de burocracia y desinformación. Cada noche, el hombre repasaba los detalles del enfrentamiento, grabando en su mente la forma en que la criatura regeneraba sus tejidos y la inteligencia táctica que demostró al usar el entorno a su favor. Sabía que su papel era ser el guardián de un conocimiento peligroso, la prueba viviente de que el mito del hombre lobo era de carne, hueso y una ferocidad biológica que la humanidad no estaba lista para enfrentar. Los inviernos siguientes en Chihuahua fueron brutales, marcados por una sequía que agrietaba la tierra y un frío que penetraba hasta la médula de los huesos cansados del último sobreviviente de El Olvido. Lobo y Hierro, los perros que sobrevivieron al asalto inicial, envejecieron rápidamente, llevando en sus cuerpos las marcas de los zarpazos y el trauma de haber enfrentado a una entidad que no pertenecía al orden natural conocido. Mateo compartía con sus animales el silencio de las tardes, observando el horizonte con la esperanza de que la fiera hubiera sido la última de su especie, aunque en el fondo de su corazón táctico sabía que la montaña guardaba más secretos sangrientos. La vida en el rancho se redujo a la supervivencia básica,
una existencia despojada de esperanzas futuras y centrada únicamente en el cumplimiento del deber de vigilancia hasta el último aliento vital. El hombre comenzó a escribir sus memorias en cuadernos de papel amarillento, utilizando un lenguaje técnico y desprovisto de emociones para documentar la anatomía y el comportamiento del hombre lobo con una precisión casi quirúrgica. No buscaba fama ni redención, sino dejar un rastro de la verdad para quienquiera que tuviera la desgracia de heredar su puesto de vigilancia en los confines de la civilización mexicana degradada. Sus manos temblorosas trazaban bocetos de las huellas y diagramas de las trampas de acero, convirtiendo su experiencia traumática en un manual de supervivencia para una guerra que el mundo insistía en ignorar por conveniencia política y social. Estos escritos eran su confesión terminal, la herencia de un soldado que se negaba a dejar que el olvido devorara la sangre de sus compañeros caídos en las brechas oscuras de la Sierra Madre Occidental. A medida que sus fuerzas lo abandonaban, Mateo Escalante sentía que la bestia todavía lo observaba desde los riscos más altos, no como un cadáver quemado, sino como una presencia espiritual y atávica que nunca abandonaría la sierra. El temor ya no era hacia la muerte física, sino hacia la posibilidad de que el secreto muriera con él, dejando a la humanidad indefensa ante el retorno de los depredadores que acechan en las sombras del bosque. El excapitán sabía que el hombre lobo era solo una manifestación de un horror más profundo, una grieta en la realidad biológica que el gobierno prefería mantener abierta para sus propios fines de control territorial oscuro. Su aislamiento era su propia victoria, un espacio donde la mentira oficial no podía penetrar mientras él permaneciera firme con su escopeta calibre 12 y su voluntad inquebrantable de acero templado. La lucha ahora era de memoria y responsabilidad histórica, una batalla silenciosa contra el tiempo que intentaba borrar las cicatrices de los muros de adobe y el recuerdo de los aullidos que alguna vez desgarraron la noche. Mateo se preparaba para el final con la misma disciplina táctica con la que enfrentó sus años en la Policía Federal de 1900. Caminos, asegurándose de que su legado de resistencia no se perdiera en el polvo de Chihuahua. La Sierra Madre Occidental seguía siendo un territorio de misterio y muerte, un lugar donde el hombre debe recordar su lugar en la cadena alimenticia frente a seres que no conocen la piedad ni la tregua. El viejo soldado cerraba los ojos cada noche con la certeza de haber cumplido con su código de autosuficiencia absoluta, protegiendo un mundo que nunca sabría el precio pagado por su tranquilidad superficial. El destino final de Mateo Escalante quedó sellado por el silencio de la montaña, convirtiéndose en una sombra más entre los pinos y las rocas volcánicas que resguardan el rancho El Olvido del paso del tiempo implacable. Su vida fue un testimonio de que la verdad tiene un costo que pocos están dispuestos a pagar, especialmente cuando esa verdad posee garras y una sed de sangre que desafía cualquier explicación racional humana. El hombre dejó atrás una advertencia grabada en la piedra del porche, un mensaje para los futuros caminantes de las brechas prohibidas de la sierra que aún no comprenden el peligro latente. La sangre derramada en Chihuahua no fue en vano si alguien, alguna vez, logra entender que el pasado siempre regresa para reclamar su territorio con una ferocidad mística y biológica. Maldito sea el hombre que ignora el huido del monte, pues su propia carne será el banquete de lo que nunca debió despertar del olvido profundo. ¿Qué harías tú si descubrieras que los mitos que tu gobierno niega son de carne y hueso, y que tu única defensa es tu propia voluntad en la soledad del desierto? Comenta abajo si crees que Mateo hizo lo correcto al silenciar a la fiera.